Lo dijo él. A primera hora. La controversia respecto de los viajes presidenciales. Ojo que, y quiero poner en contexto sobre lo que pasó ayer, ya no me alcanzó el tiempo para comentarlo. Emiten un primer decreto ejecutivo, el 235, anunciando un nuevo viaje oficial internacional del presidente de Estados Unidos, del 27 de noviembre al 1 de diciembre. Después se bajan ese decreto de la página web de la presidencia, horas después lo vuelven a subir, el 235, y emiten el 236, donde derogan el 235 y ahí ponen, no ha sido viaje oficial internacional, es un viaje para atender asuntos de índole personal. Pues claro, ¿cómo puede haber una confusión o una equivocación tan clamorosa sobre esto? Que varios colegas preguntaron ayer y no tuvieron respuesta en los chats institucionales de la presidencia y de la Cancillería. Y luego de eso se emitió una comunicación a través de la cual se establece una serie de desplazamientos de carácter internacional que va a tener el presidente en las siguientes semanas, ¿no? Empezando por este de aquí. Del 27 de noviembre al 1 de diciembre, viaje a Estados Unidos para temas personales. Del 3 al 11 de diciembre, gira internacional por los Emiratos Árabes Unidos, España y Noruega para impulsar acuerdos y fortalecer la cooperación bilateral. Ojo que en Noruega básicamente el presidente va, entiendo, a asistir a la ceremonia de premiación de la entrega del reconocimiento del premio Nobel a María Corina Machado. Del 5 al 15 de enero, vacaciones del presidente. Del 19 al 22 de enero, viajará a Davos, Suiza, para el Foro Económico Mundial, y del 22 al 25 de enero, viajará a Bélgica para mantener encuentros con representantes de la Unión Europea. ¿Qué implica esta agenda? Le quiero preguntar a un especialista en la materia, el doctor Esteban Santos, que ya está conectado a esta hora de la mañana. Le quiero agradecer por aceptar esta entrevista, Esteban Santos, quien es analista de carácter internacional. El doctor es académico y también es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de los Hemisferios. Doctor, le saludamos mi compañera Andrea Orbe, quien habla Fabricio Vela. Buenos días. Buenos días, doctor. Andrea, Fabricio, qué placer estar con ustedes, encantado. Gracias a usted por la gentileza. A ver, ¿qué sensaciones le da a usted esta agenda del presidente, agenda de viajes que lo llevarán fuera del país entre diciembre y enero, doctor? Cuando tú iniciabas justamente este diálogo diciendo, empecemos con la controversia, entonces yo decía, claro, ahí hay un problema. Y ahí hay un problema que viene de parte del Ejecutivo, lo tengo que reconocer así, porque no debería existir ninguna controversia, esto no debería ser un ruido. Yo soy el primero que, no sé si me has escuchado, lo he repetido muchas veces, yo celebro que se den muchos viajes, yo celebro que la canciller pase en el avión, es parte de su trabajo, relacionarse, y en la medida en la que usted traiga resultados tangibles al Ecuador, no hay nada que conversar. Claro, ¿cuál es el problema? Y ahí viene justamente, acuño esta palabra que tú decías de la controversia. Porque cuando tú no comunicas bien, y ustedes son los expertos en comunicación, me sabrán decir o no, tú generas un ruido, y este ruido o tú lo rellenas, o el propio ruido se encarga de ponerle baches. Entonces, ¿por qué estamos conversando ahora de esto? No ha generado tanta ruido ninguno de los viajes anteriores del primer mandatario, sí estos, porque se da primero en un contexto post-consulta popular, y como ustedes ya lo estaban diciendo inicialmente, todavía nunca le escuchamos al primer mandatario reconocer una pérdida, sino todo lo contrario, aquí no ha habido una pérdida. Ok, y después de esto, se da este viaje con este manto innecesariamente turbio de la confidencialidad, del secretismo, que no le hizo bien a nadie. Entonces, me voy a Estados Unidos porque voy a hablar de seguridad. Ok, yo, insisto, Fabricio, dije, me alegro, porque después de la consulta queremos reforzar los lazos, queremos decirle que sí queremos cooperar. Ok, enhorabuena. Pero no le va a acompañar la canciller, tampoco le va a acompañar ni el ministro de Defensa, ni el ministro del Interior. Y por último, ustedes no tienen por qué saber ni agenda ni qué voy a hacer. Y claro, empieza, para sorpresa de nadie, te diría, todo el mundo a especular. A tal punto llega la erupción del conflicto que el señor Neira tiene que salir a aclarar, y con muchísimo respeto creo que lo hizo muy mal. Y esto genera mucho más ruido. Entonces se tuvo que escalar. Perdón que le interrumpa. Lo hizo muy mal cuando en la entrevista con Andrea Bernal el pasado lunes de pronto dijo que la agenda fue reservada. Y de las formas, porque usted me dice que se tiene que ir a hablar de un tema muy, muy sensible. Bueno, entonces dígame cuál es el tema sensible. No, es que eso es confidencial.
¿Sobre qué tema? Ah, seguridad. Entonces le van a acompañar los especialistas de la materia. No, pero es una visita de Estado, sí. Entonces le va a acompañar la canciller, que no tampoco. Le voy a acompañar yo. ¿Por qué? Deme ese justificativo, o por lo menos, si es que yo entiendo por seguridad nacional, los temas tratados que tengan que ser reservados, pero no hace una agenda. Entonces, por eso es que te decía que creo que lo hace mal y después esto tiene que escalar y sale la canciller y creo que la canciller lo hizo bien. Se entiende en gran medida porque es de las pocas funcionarias que no han sido removidas hasta ahora, porque creo que está haciendo un buen trabajo. Y yo te concluyo esta primera parte, estimado Fabricio, a decir que para mí, ¿cuál es lo de fondo? Creo que el Ecuador pasó de inicialmente un proceso de sobreideologización, o sea, me llevaba solo con los que me caen bien. No es que tenga un problema con Bielorrusia o Teherán, pero no sé qué tanto nuestros ecuatorianos de las inversiones quieran ir a esos países. Y pasamos a lo que yo celebro, que es un pragmatismo, que puedo y decir que me llevo bien con los Estados Unidos, que quiero cooperación con ese país, mientras firmo un acuerdo con China, con Corea del Sur o con países pequeños complementarios como Costa Rica. Entonces, mientras se entiende esa lógica, yo lo aplaudo, lo celebro y lo empujo. Entonces, ¿qué es lo que espero? Un poco lo que ustedes con Andrea estaban haciendo al comienzo, Fabricio, el rol que tenemos la academia es primo hermano de lo que hace la prensa. Tenemos que ser críticos. Cuando se hace bien, hay que aplaudirlo. Y cuando hay que ajustar tuercas, también hay que hacerlo. Por eso concluyo esta parte sí al decirte que yo en cambio ayer celebraba no tanto el podcast que dio el presidente, sino lo que hablaba la secretaria de Comunicación, que al decir, ok, que escuchamos, que tiene que haber otra vocería, que vamos a ver quién va a ser, con un tono mucho más conciliador y que espero que esto termine en lo que estamos esperando, ¿no? Que sean estos cambios que nos permitan aceitar la máquina de cara a lo que sigue siendo una política exterior en el Ecuador. Doctor, me quedo con algunas cosas que usted ha dicho súper interesantes y primero, y digamos, voy a empezar por esto último que usted acaba de decir. ¿Realmente usted cree que es coherente lo que se dice con lo que se está haciendo? Es decir, sale la Secretaría de Comunicación a decir, estamos escuchando, hemos escuchado y tal, les estamos escuchando a la ciudadanía, pero en simultáneo tenemos a un presidente que se va de viaje a Estados Unidos con total hermetismo. No hay comunicación de lo que va a hacer y no solo eso, sino que, digamos, no es del primer viaje, son alrededor de 29 viajes los que se han realizado desde el 2023. Y aquí voy a una de las partes en donde usted también dijo, el problema no son los viajes per se, son los resultados que se han traído después de esos viajes. Y yo ahí entonces le quiero preguntar, ¿realmente ha habido resultados tangibles que la ciudadanía pueda decir en esos 29 viajes el Ecuador, digamos, ha salido beneficiado en esto, y por otro lado, eso que le decía, ¿realmente se está siendo coherente con lo que se dice y también con lo que se hace? A ver, vamos por partes. Una primera respuesta en mi criterio, sí han existido respuestas muy importantes de todos estos viajes. Porque te decía hace un segundo que creo yo que gran parte del canciller o la canciller de turno es estar en un avión, porque ese es su trabajo, es relacionarse. Entonces, no es un tema menor que en su momento la primera dama se haya sentado a tomar el té con el rey Carlos de Inglaterra, o que le reciba el propio rey en España, o la señora Ayuso, o que nos vayamos, como te digo, a una visita oficial del propio Xi Jinping, cuando se anunciaba un acuerdo mucho más estratégico de cooperación con los norteamericanos. Entonces, el pragmatismo que te decía en las relaciones internacionales, hay que entenderlo de esta forma. La política exterior es el reflejo de la política interna. Entonces, ¿qué quiere usted como país? Usted como país tiene un problema muy serio de seguridad, tiene un problema muy serio de balanza de déficit comercial y evidentemente de atracción de inversiones. ¿Esto cómo se lo hace? Esto se lo hace acudiendo, estando en foros. Y por eso te decía, Andrea, que en la medida en la que tengamos esta hoja de ruta muy establecida y marcada, yo lo veo con buenos ojos. Cuando empieza a dañarse el mensaje, cuando tenemos estos mensajes de viajes que no los entendemos, de viajes que no nos quieren dejar entender, porque, te repito, pierdes una consulta, Javier Milei sale y le reconoce y le dice, oiga, cuando ganamos hay que ser humildes, cuando perdemos subámonos a la camioneta, hay que subirse al caballo y gobernar. Pero si usted no me reconoce, si usted no dice nada y encima sale en un viaje que no nos dice cómo es y después lo calificamos con estas terminologías que no es que existen propiamente en el servicio exterior, empieza a generar ruido. Entonces, ¿qué te diría yo, Andrea, de cara al futuro? Y por eso hacía mención a lo que espero sea una rectificación, que se entienda que estos no es que son viajes de placer.
tienen que venir con una agenda, tienen que venir con un acompañamiento. Nos vamos a los Emiratos, bueno, va una delegación comercial, es un tema de seguridad, bueno, entonces van los ministros del ramo, va a la Casa Ecuador, entonces va a estar turismo. ¿Me explico? Ayúdenme a entender cómo esto es beneficioso y cómo la sociedad civil, la prensa, la academia puede empujar o en su defecto criticar si es que sentimos que esta agenda no está rindiendo la lógica esperada dentro de la proyección de política exterior. Pero el comunicado que ayer emitió la Presidencia de la República, usted seguramente lo revisó, en ese comunicado donde se establece este plan de viajes, finalmente lo hicieron, hubiese sido interesante que lo hagan antes de la presión pública, finalmente lo hicieron obligados por la presión pública respecto de los viajes. Ya se establece que va a ser el presidente entre diciembre y enero, pero ¿a usted le deja satisfecho o cree que falta más información? Porque a mí, en cambio, y le doy mi opinión, me da la impresión que sí, nos explican qué va a ser, digamos, cuál es el sentido de esos viajes, pero no profundizan en la agenda de esos viajes del presidente. Y hablo de los viajes oficiales, porque allá hay dos viajes que son personales, el de ahorita hasta el 1 de diciembre y el de estos 10 días de enero donde va a tomar vacaciones el presidente. Pues, querido Fabricio, nuevamente, y estoy de acuerdo contigo, vamos desgranando. Toda persona tiene derecho a unas vacaciones. Si usted quiere irse de vacaciones o a arreglar temas personales, dígalo, hágalo, no pasa nada. Usted se va hasta el 1 de diciembre a esto, tomamos nota los ecuatorianos. Ok, pero si es que vamos en visita oficial, las formas son el fondo en relaciones internacionales. Y por eso decía, si usted se va en un viaje oficial y las formas son no decir nada, pues eso influye directamente en el fondo. Entonces, esto inmediatamente da cabida a esta nueva respuesta de la pregunta que tú muy bien me haces, Fabricio. Pero entonces nuevamente nos quedan muchos huecos. Claro, porque yo estoy anunciando una hoja de ruta, como han sido los anteriores viajes. Pero claro, aquí tiene que venir un acompañamiento. Por eso te decía, si usted se va a los Emiratos, un país con el que estamos teniendo muy buenas relaciones, con el que acabamos de abrir una misión diplomática, con el que esperamos poder ser un centro financiero que pueda traer inversiones. Ok. Entonces, si es que esto va a pasar, dígame, le van a acompañar entonces empresarios, le van a acompañar empresarios, digo, de Ecuador o cataríes o emiratíes, perdón, en este caso. Ayúdenme a entender si es que es agenda de seguridad, entonces, ¿qué es lo que estamos buscando puntualmente? ¿Queremos acuerdos de estatutos de la fuerza como lo que tenemos con los Estados Unidos o una versión así? ¿O no queremos ese tipo de acuerdos? En fin, las vocerías. Y para eso es lo de fondo, como te decía inicialmente, siempre el ruido genera estos vacíos. O usted llena estos vacíos o el ruido se encarga de ponerlo, pero con baches. Y eso es lo que quiero y espero, Fabricio, porque finalmente si le va bien un gobierno, nos va bien a todos. Y yo quiero que le vaya bien este gobierno. Creo en una política exterior abierta, pragmática. Creo en las relaciones internacionales en donde nos podamos relacionar con una comunidad internacional y no aislarnos. Esto se lo tiene que hacer de manera profesional y por eso es que espero que este remesón que fue la consulta nos ayude, nos obligue a rectificar y que ojalá volvamos a tener este sendero serio, pragmático y previsible, que es lo que todo el mundo está esperando. Coincido con usted en el que la política exterior debe manejarse, digamos, o sea, sí, con estas relaciones que debe haber una política exterior abierta. Sin embargo, yo quiero preguntarle, en todos estos viajes, ¿es necesario que asista siempre el presidente de la República o, por ejemplo, podría enviar a sus delegados a quienes representan también al Ecuador? Mira, depende. O sea, si tú recibes una invitación informal, pero es del presidente de los Estados Unidos, aquí venga a mi casa de descanso en Mar a Lago, ¿cómo no va a ser eso un tema importante? O que como sea que haya logrado, pero estar en la posesión del señor Trump, ¿nos interesa o no nos interesa? Usted recibe una invitación directa de Xi Jinping en Pekín, pero por supuesto que es usted, presidente, el que tiene que estar ahí, o con el rey de Inglaterra, como le decía, o el rey de España. Pero pueden haber otras invitaciones que fueron, por ejemplo, en el sudeste asiático, cuando estamos en atracción de capitales, que puedan ser los ministros, que puedan ser los empresarios, siempre el primer mandatario, las formas son el fondo. Andrea, por eso te decía, si es que va un presidente, lo que se espera es toda la pompa, lo que se espera es que le reciba el par,
si va un primer mandatario, le tiene que recibir el primer mandatario, si va un canciller, le tiene que recibir el canciller. Y por eso te decía, yo entiendo que en los Estados Unidos hay una relación no asimétrica, y por eso podría entender que si me voy en un viaje inmediato, que no me reciba Donald Trump. Ahora, si es que yo no voy a Washington, voy a Nueva York, y no digo con quién, y no doy la agenda, genero este ruido que no le hace bien a nadie. Claro, por porque eso, si se va a Nueva York, y le digo porque yo también, en mi ejercicio periodístico en su momento, yo he tenido la oportunidad de, cuando era reportero y hacía la reportería, yo fui a viajes con Sisto Durán Ballén, con Abdalá Bucarán, con Fabián Alarcón, con Yamil Maguad, con Gustavo Noboa, con Lucio Gutiérrez, con Alfredo Palacio y con Rafael Correa. Con esos 8 presidentes, yo periodísticamente tuve la oportunidad de viajar y conozco cómo se desarrollan estas agendas, y sé que hay una agenda pública y suele haber también una agenda privada, y suele también haber agendas reservadas o reuniones reservadas, pero no es que toda la agenda es reservada. Ahora, si se va a Nueva York, yo me pregunto, ¿con quién se reunió en Nueva York? ¿Con el alcalde de Nueva York? ¿En el Council of the Americas? ¿Con quién? Porque Nueva York no está la sede del Ejecutivo estadounidense, y a mí también eso me llamó la atención, porque el secretario Neira no dijo Washington, dijo solo Nueva York, doctor. Y Fabricio, otra vez, cuidado, no quiero que este sea el gafete luego del resumen de la entrevista, ¿no? Porque no quiero que el ruido, porque aquí estoy haciendo una crítica que se entienda, por favor, desde el Ejecutivo, es constructiva. No puede ser que el resumen sea, oiga, justo fue el cumpleaños de su papá, entonces se fue al cumpleaños de su papá y ahora se va a la Fórmula 1 a su cumpleaños. Eso no le hace bien a nadie. Tú lo acabas de decir muy bien, no es el primer presidente, Fabricio, tú tienes una carrera muy, muy marcada en el periodismo, y hace bien que la prensa le acompañe porque le da seguridad, porque le da certeza, le da previsibilidad y sobre todo comunicación. Si yo hablo de empresarios, porque lo que queremos es entrelazar relaciones, y si es que yo tengo una agenda de seguridad, pues entonces dígame, ¿cuáles son mis objetivos como país que quiero alcanzar? ¿A qué ministros entonces deberían estar? Y creemos una agenda. Entiendo perfectamente lo que tú muy bien acabas de decir. En los plenarios es la parte formal, donde se dan las negociaciones, es en el coffee break, en la sala de al lado, en la cena que probablemente sea confidencial y reservada. Eso se entiende en una sana crítica. Lo que queremos es esta hoja de ruta muy clara y marcada. Entonces, si yo he tenido todos estos primeros viajes, bueno, como me preguntaba Andrea, vamos a ver las primeras resultados de esto. Y ahora a usted le quedan 3 años. En estos 3 años, nuevamente, comuniquemos, por favor, pero comuniquemos bien. Creo que esta es una oportunidad para ratificar las vocerías. Creo que esta es una oportunidad para entender y demostrar al Ecuador que si bien, oiga, ya, el soberano le dijo no, no quiere decir que no podemos trabajar en seguridad, no quiere decir que no podemos trabajar en cooperación y evidentemente en atracción de capitales. Para eso, si usted, presidente, es el que quiere estar en la punta de la lanza, bueno, irá a los viajes que usted estime sean los más necesarios. Obviamente no va a estar en todos porque no puede, porque usted tiene que estar aquí y gobernar. Ahora, si usted es quien abre las puertas para que esto pueda ser una correlación mucho más grande en el servicio exterior, enhorabuena, y siempre respondiendo a la pregunta de Andrea, bueno, pero vamos con el mazo dando, ¿no? Díganos usted cómo vamos aterrizando esto, este seguimiento de esta apertura política ya en concreciones técnicas. Y nuevamente yo insisto en esa pregunta de si es que se está haciendo lo que se está diciendo. Y usted lo señala, ¿verdad? Este no en la consulta popular tuvo varios matices, tuvo varias interpretaciones incluso, tanto de analistas como del gobierno mismo. En ese sentido, y después de la consulta ocurre lo del viaje del presidente de Estados Unidos con total hermetismo. Es decir, ¿se puede rectificar ahora mismo eso que se hizo incluso después de la consulta, incluso después de lo que los ciudadanos le dijeron el 16 de noviembre? Más que se puede, se debe, Andrea. Entonces, políticamente el gobierno decidió que su discurso es decir, esta fue una oferta de campaña y yo cumplí con mi oferta de campaña. Si es que el soberano me dice no, ok, pero yo cumplí con mi promesa de campaña y por eso no lo veo como una derrota. Ese es un discurso. Bueno, pero esto tiene que venir con una lógica de, bueno, ¿cuál va a ser entonces nuestra nueva estrategia de cara a este segundo tiempo?
Por eso es que se dieron algunos cambios que muchos generaron ruido, porque es, para algunos unos reciclados, para algunas personas que no están, no tienen las credenciales académicas para los cargos que puedan estar ocupando, y ahí volvemos, Andrea, al ruido. Entonces, así como Fabricio dijo hace un segundo, yo también soy de los que aplaudo, por ejemplo, nombramientos como las del doctor Herrería. No tengo el gusto de conocerle, le he saludado en algún tema académico y hasta ahí, pero no puedo dejar de reconocer su valía. Entonces, llénese de perfiles técnicos, llénese de perfiles que no es que le van a decir sí a todo, no es el yes man, sino personas que realmente creen en un mejor país, y entonces personas que sean especialistas en esa materia, en cada una de las ramas que usted tenga. Hay mucho tiempo todavía para gobernar, nos quedan 3 años. Lo que necesitamos es una hoja de ruta muy clara, muy marcada, y esto tiene que venir de la mano con sociedad civil, con el sector empresarial, con ustedes, la prensa, y evidentemente con la academia. En esa medida sentimos todos que estamos en el camión y nos podemos subir al barco. De lo contrario, empieza el ruido, que creo que finalmente ese sí puede ser un gafete del que esperamos que cada vez exista menos, porque la comunicación es la que estamos esperando que pueda mejorar, y en esa medida toda la hoja de ruta que le sigue. Ok, ahora quiero también abordar el tema de qué deberíamos de esperar respecto del encargo que debería hacer el presidente Daniel Noboa, sobre todo cuando está de vacaciones, y tenemos un tiempo que va a estar de vacaciones de aquí a enero, el encargo que le debería hacer a la vicepresidenta María José Pinto, ¿verdad? María José tiene todo sobre su mesa, porque María José estaría como presidenta encargada, como pues es la vicepresidenta del Ecuador, y como ministra de Salud. ¿Solo debería ser en ese caso, en el caso específico en donde se ha pedido vacaciones? Cuando en ausencia del presidente, quien sube evidentemente tiene que ser el vicepresidente. Yo lo que espero, nuevamente, la previsibilidad, que usted nos diga cuál es esta agenda, cuál es este trazado. María José ha sido la primera en decir yo no soy médico, ok, pero entonces si ustedes tienen una cartera tan sensible, vamos empujando cuál va a ser este equipo de trabajo, estos cracks profesionales en el tema que le van a ayudar a asesorar a usted, porque tiene demasiado en su plato. Yo soy el primero que quiero que le vaya bien a ella, y por eso volvemos, insistimos, son encomiendas del presidente que se las tienen que aceptar de un vicepresidente. Así como si yo le digo, váyase a Israel. Y en este momento esta es la lógica. Por eso es que yo concluyo diciéndote, Andrea, oiga, espero tecnicidad. Tecnicidad quiere decir reconocer ya en 2 años que ya tengo un buen mapeo. Y de cara al futuro, pues entonces, ¿cuál es este equipo? ¿Cuáles son las fichas que voy cambiando? ¿Cómo voy mejorando? ¿Y cómo hago para mostrar siempre la imagen de que quienes están aquí son expertos en la materia, y que por lo tanto, con este acompañamiento que te mencionaba hace un rato de los sectores que quieran sumar, pues generar un mejor país? Que esto es finalmente, y que no suene al discurso político sin salida. A eso realmente es a donde queremos y tenemos que apuntar. Es oportuno entonces que, digamos, en este preciso momento en donde la vicepresidenta está a cargo del Ministerio de Salud, también se haga cargo de la presidencia entera. Mira, se entiende que yo estoy aquí en ausencia del presidente. Estos son días, y si quieres, esto es un formalismo, porque el primer mandatario nunca se termina de desconectar. Eso se lo entiende. Ahora, tu pregunta evidentemente es válida y sé por dónde va, y por eso se debe entender esta separación y sobre todo esta profesionalización de cada una de las ramas. En seguridad, en defensa, en servicio exterior, que hablábamos en un segundo, salud, que es ahora, cada una de las ramas. Por eso lo importante es que se tiene que hablar mucho del equipo, y por eso me permití hacer esta alusión a la Secretaría Jurídica, que es un tema tan sensible, y que se entienda este ejemplo, que se lo pueda replicar en otras áreas. Correcto. Doctor Esteban Santos, gracias por el tiempo, por sus aportes respecto de este tema, con sentido crítico como siempre. Gracias, doctor. Gracias. Honrado siempre, un placer. Muy amable al doctor Esteban Santos, quien es decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y de Relaciones Internacionales de la Universidad de los Hemisferios, además analista, especialista en temas internacionales, una mirada crítica en torno a los viajes del presidente de la República y la necesidad de la transparencia respecto de la agenda, pero sobre todo la efectividad de esa agenda. ¿Cuáles son los resultados? ¿Con quiénes se reúne el presidente de la República? En fin. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.